Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 9, conformado por Garrido Ordaz, Eric Yael, Valeria Antoniet Lezama Silva, Rodríguez Luz Reyes y Zabala Torres Braulio Santiago. Nosotros les vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales. Este es nuestro índice. Vamos a hablar del descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, estructura y características básicas de los anticuerpos, síntesis de inmunoglobulinas, generación de diversidad, activación y maduración de linfocitos B, producción de anticuerpos monoclonales y utilidad y aplicación en patología humana de los anticuerpos monoclonales. Primero vamos a hablar del descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. Sí. César Milstein fue un químico argentino al cual se le atribuye el descubrimiento o la fabricación de estos anticuerpos monoclonales. Él, debido a los problemas que habían políticos y administrativos en su país, tuvo que ir a Alemania. Entonces, durante sus investigaciones en Cambridge con su colega alemán George Kohler, lograron fabricar líneas de anticuerpos puros capaces de detectar y enfrentarse a una parte específica de un antígeno. Esto lo lograron gracias a, a una, a una fusión entre las células de mieloma y linfocitos. Entre 1973 y 1975 configuraron los anticuerpos monoclonales de una pureza máxima y gran eficacia en cuanto a la detección y posible curación de enfermedades. Por este descubrimiento central, ambos investigadores ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1984. Podríamos decir que este descubrimiento fue un gran avance como una revolución en la medicina, ya que hizo más fácil el diagnóstico y la investigación de varias patologías y también participa en, en terapias de tratamiento de diferentes patologías. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la estructura y características básicas de los anticuerpos. Y pues para empezar, los anticuerpos están formados por 4 cadenas, 2 ligeras y 2 pesadas. Cada una de ellas es idéntica y están unidas por puentes de sulfuro que forman una estructura espacial similar a una Y. Los anticuerpos tienen 2 funciones fundamentales. La primera, de acuerdo de reconocimiento y de unión a su antígeno. Y esto se va a llevar a cabo por medio de los extremos aminoterminales de las cadenas. Y la segunda es la función efectora, que se va a llevar a cabo por los extremos carboxiterminales. Y pues en el esquema se puede ver que de color azul están las cadenas pesadas y de color amarillo son las cadenas ligeras. Y pues también van a tener, cada cadena va a tener una parte variable y otra parte constante. Por ejemplo, las cadenas ligeras es el color morado claro y las pesadas es el morado oscuro. Y las constantes van a ser la parte café en las pesadas y la parte roja en las ligeras. La porción variable en las ligeras va a significar la especificidad y en las constantes, en la región ligera, los van a definir como cadenas de capa o planta. Y en las pesadas, la región constante va a determinar las clases o isotipos principales de las inmunoglobulinas. Y pues, como mencioné anteriormente, las inmunoglobulinas van a estar determinadas por las cadenas pesadas por las cadenas pesadas. Y pues esto va a definir 5 grupos diferentes que van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, la A va a proteger frente a colonizaciones por patógenos, la D va a activar basófilos y mastocitos, la E va a responder hacia alergias, la G va a combatir infecciones bacterianas y virales, y la M va a ser una de las más abundantes y va a formar parte de los receptores de las células B. También las partes de las cadenas
variables, tanto de la ligera como de la pesada, van a ser las partes donde se van a unir los antígenos y pues la respuesta efectora va a depender del extremo carboxiterminal de cada isotipo que determina el tipo de unión a determinados receptores de membrana de las células y la capacidad para fijarse al complemento. Y pues en los anticuerpos monoclonales, las estructuras van a cambiar y van a ser modificadas, reemplazadas y pues también se van a eliminar algunos fragmentos para tener una mejor respuesta ante terapias. Ahora hablaremos de la síntesis de inmunoglobulinas, generación de diversidad y activación y maduración de los linfocitos B. Primero, la síntesis de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, como ya los mencionaron, son proteínas de estructura globular que se sintetizan por los linfocitos B en el caso de la inmunoglobulina M y D, y por las células plasmáticas, la inmunoglobulina A, E y G, que son derivadas de estos. La síntesis de las cadenas ligeras y pesadas se regula por genes que se encuentran en cromosomas distintos. En la imagen podemos observar cómo el antígeno estimula a la célula B y al TCR para que ésta a su vez genere las inmunoglobulinas y ataquen al mismo patógeno. Entonces así las sintetizamos. La diversidad. La diversidad de las inmunoglobulinas se debe a múltiples factores. Entre ellos podemos destacar la variabilidad que tienen las cadenas ligeras y pesadas, que esto se debe a un gran número de segmentos B, D y J que existen y al multiplicarse de formas en combinaciones tanto en cadenas pesadas como ligeras. Por otra parte, al necesitar la unión de cadenas pesadas con ligeras, las posibilidades de combinarse son resultantes de multiplicar los valores obtenidos de un cálculo de variabilidad de cada una de las cadenas. Entonces, la diversidad va a crecer exponencialmente, ya que podemos tener diferentes combinaciones y así tener más diversidad. Hay otros dos puntos. La imprecisión de las uniones de los segmentos B, D y J, debido posiblemente a que existen desequilibrios en la unión entre los intriones y los exones correspondientes. Y por último, la aparición de diferentes mutaciones puntuales en el gen responsable de cada cadena de inmunoglobulinas. Puede haber hipermutaciones somáticas como vía de generación de diversidad. Incluso hoy podemos saber que además este tipo de mutaciones somáticas son de gran importancia para el aumento de afinidad de anticuerpo antígeno. Entonces, entre más diversidad tengamos en nuestras inmunoglobulinas, más específico va a ser el ataque a esos antígenos y mucho más eficiente nuestra respuesta inmunológica. ¿Cómo se activan y maduran los linfocitos B, que son los especializados o los indicados para generar inmunoglobulinas? Los linfocitos B se originan y maduran en la médula ósea, pero una vez que hayan completado los cambios, se ubican en ganglios linfáticos, donde se activan ante la presencia de un antígeno extraño. Con ayuda de otro tipo de células, los linfocitos T, CD4 o más conocidos como linfocitos T helper, aunque bajo ciertas circunstancias pueden hacerlo en ausencia de los linfocitos. En el hígado fetal y en la médula ósea, después del nacimiento, la célula llamada célula madre hematopoyética pluripotencial, se derivan todas las células de la sangre. De este grupo de células se encuentra en estado quiescente para mantener así un número constante de células derivadas. Aunque los mismos descienden con la edad o conforme se va creciendo, van descendiendo esta cantidad de células, pero la mayoría se diferencian las células madres comprometidas, que son estas células ya no pueden generar cualquier tipo celular, sino solo un grupo en especial. Por eso se le denomina comprometida. De esta manera podemos tener células comprometidas que generan eritrocitos, otras pueden generar granulocitos
Y tenemos a las células madres linfoides, que solamente pueden generar linfocitos T y B. En este esquema podemos ver la célula madre hematopoyética pluripotencial, cómo se separa y se divide a la célula madre linfoide. Y esta célula madre linfoide solo nos puede dar linfocitos T y linfocitos B. Para la activación y maduración de linfocitos B participa en la inmunidad humoral. El rol principal de estas células es en la respuesta de producción de una amplia gama de anticuerpos y su diferenciación a células de memoria. Los antígenos que inducen la activación de los linfocitos B pueden ser proteicos, polisacáridos o lípidos, entre otros. De acuerdo al tipo de antígeno, estos requerirían la participación de los linfocitos T helper o CD4, y de este modo encontramos que los antígenos peptídicos necesitan la ayuda de los linfocitos T helper para poder activar al linfocito B. A eso se le denomina antígenos T dependientes, mientras que los antígenos no proteicos no necesitan de linfocitos helper, y esta característica le da el nombre de antígenos T independientes. Entonces tenemos que lo que va a activar a nuestro linfocito B va a ser el antígeno, pero tenemos unos que son dependientes del linfocito T helper y otros independientes. Dependiendo del tipo de antígeno, se va a activar nuestro linfocito B, se va a diferenciar a célula plasmática y va a empezar a generar inmunoglobulinas específicas para atacar a ese antígeno. Producción de los anticuerpos monoclonales. Ok. La producción de anticuerpos monoclonales se estableció con la tecnología creada en 1975 por Jorge Skorger y César Milstein. Necesitaban producir una célula B inmortal con especificidad conocida para así poder analizar a detalle las mutaciones de los genes de las inmunoglobulinas. Para ello fusionaron una línea de células de mieloma murino sensible a ciertos fármacos con células de base de un animal inmunizado. Mediante este procedimiento consiguieron seleccionar solamente las células híbridas y los clones con especificidad conocida. Las células tumorales de mieloma de ratón procedían de todas ellas de una línea creada por Michels Porter, denominada MOPC21, deficitarias en enzima clave para la síntesis de oligonucleótidos por la vía de rescate. De esta unión surge un tipo de célula inmortal con la capacidad virtualmente ilimitada de producción de anticuerpos monoclonales llamada hibridoma. El agente funcionante inicial era el virus Sendai, pero pronto se sustituyó por el polietilglicol. Las células B provenían de los ganglios linfáticos o del vaso de ratones inmunizados repetida y eficazmente con el antígeno deseado. Técnicas de producción. La técnica de producción de ascites consiste en la inyección intraperitoneal de los hibridomas o procedimientos in vitro mediante la fecundación de cultivo de células de mamíferos utilizando bioreactores y sistemas de cultivo de perfusión continua. Estas células se cultivaban con los de mieloma y el agente fusionante en un medio de cultivo de composición especial HAT que no permitía la supervivencia de las mieloma no hibridadas. Los linfocitos B no fusionados morían también y quedaban la célula fusionada. La especificidad se analizaba en los sobrenantes de los pocillos de las placas de cultivo, seleccionando solo los deseados y al final se llevaba a cabo la clonación por dilución límite u otros medios. ADN recombinante. En 1985 se crearon los primeros anticuerpos quiméricos humanos a partir de ratones en la tecnología del ADN recombinante, en la cual los genes se codificaban la región variable de las inmunoglobulinas de ratón, se unen con genes que codifican la región constante humana para luego ser insertados en las células de mieloma, donde producirían nuevas células de anticuerpo que tendrán una parte humana, pero que tienen la unión específica del antígeno FAP generada en ratones. Alternativas. Se vio que el uso de monoclonales murinos arrastraba el problema de tolerancia con producción de anticuerpos humanos antimurinos que disminuían su eficacia.
Para solventar estas dificultades se exploraron diversas alternativas, de las que las más importantes son la quimerización y la humanización. Por quimerización se entiende la producción de anticuerpos monoclonales en las que solamente la región variable es de origen murino y el resto de las cadenas pesadas y ligeras es de origen humano. En los anticuerpos humanizados solo son murinos las regiones hipervariables de cadenas ligeras y pesadas. La mitad de los monoclonales utilizados en terapia humana son quiméricos u humanizados. Aquí podemos ver en la imagen A un monoclonal murino y en la imagen B un monoclonal quimérico en las que las regiones variables son de origen murino, siendo humano el resto de las cadenas. En la región C podemos ver un monoclonal humanizado, solo incluye los segmentos hipervariables de origen murino, y en la región B un monoclonal completamente humano. Monoclonales humanos. Otra alternativa son los monoclonales humanos, que se producen en animales transgénicos portadores de genes de inmunoglobulinas humanas. Los transgenes incluyen fragmentos de las regiones variables en línea germinal, lo que les facilita la capacidad recombinatoria de los anticuerpos humanos. Las vías de introducción de estos segmentos son los mionilo-C, los cromosomas artificiales de levadura humanos y los vectores P1. Tecnología. La tecnología de los fragmentos bibliotecadas de anticuerpos desplegados en proteínas de la superficie de fagos filamentosos, introducida en la última década del siglo pasado, es otra posibilidad de producir grandes repertorios de genes entre las regiones variables de las inmunoglobulinas humanas. Tecnología recombinante. Es importante señalar que la tecnología recombinante disponible permite además la fabricación de varios tipos de fragmentos derivados de anticuerpos, de entre ellos los Fab2 sin región de FC, los fragmentos Fab, los bivalentes, los diabodies e incluso los trímeros, tetrámeros, llamados tribodies y tetrabodies. Generación de anticuerpos monoclonales totalmente humanos. Varias técnicas hacen posible la generación de anticuerpos monoclonales humanos, como la expresión de fragmentos de inmunoglobulinas, como las fracciones de cadena única, FAB y SCFV, anticuerpo monocatenario. En bacterias, gracias a las bibliotecas de bacteriófagos que contienen insertado dentro su ADN en tales genes. Actualmente, la tecnología FAGO es una de las más utilizadas y bien establecidas para el desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales humanos. La construcción de anticuerpos monoclonales recombinante mediante la tecnología de las bibliotecas de fagos con genes que codifican las regiones variables de inmunoglobulinas ha probado ser útil en la investigación básica y en usos clínicos. Las regiones SCFV son las candidatas usadas en esta tecnología por contener los dominios de unión antígena de las inmunoglobulinas. Los anticuerpos humanos generados en ratones transgénicos. Un enfoque radicalmente diferente para abordar el problema de inmunización de los anticuerpos es la generación de hibridomas de ratón que produzcan anticuerpos totalmente humanos. Para este propósito, las inmunoglobulinas nativas procedentes de ratones transgénicos a las cuales se les ha reemplazado los genes de las regiones variables por humanos, en las que los ratones se han llevado a cabo la recombinación de los genes BDJ, que son responsables de la codificación y ensamblaje de los anticuerpos. Estos anticuerpos producidos tienen una alta afinidad con secuencias terminales humanas. Por otra parte, también se han construido cromosomas artificiales de la levadura Jack que albergan que albergan fragmentos grandes de los genes de inmunoglobulinas de ambas cadenas pesadas y livianas humanas, los cuales se introducen en una línea germinal de ratones para crear cepas de ratones capaces de producir anticuerpos específicos totalmente humanos, generando ratones con la capacidad de producir anticuerpos similares a los humanos, incluidos los procesos de reorganización genética, ensamblaje y diversidad nucleótica. Bueno, también vamos a hablar un poquito de la utilización y aplicación en patologías humanas. Los anticuerpos monoclonales se utilizan para el tratamiento de algunos tipos de cáncer dentro de las llamadas terapias dirigidas o terapias biológicas, en donde se interfiere con moléculas concretas que participan en el crecimiento del tumor. También se utilizan para recubrir la superficie de las células, provocando una reacción inmunitaria que ayuda a destruir las células cancerosas. Para estimular una reacción inmunitaria, inhibiendo las señales que impiden que las células inmunitarias ataquen los tejidos del mismo cuerpo. También se utilizan para interferir en la acción de las proteínas necesarias para el crecimiento tumoral y para detectar más fácilmente las células cancerosas dentro del cuerpo.
Los anticuerpos monoclonales han cobrado mucha importancia en los últimos años, ya que tienen efectos terapéuticos en la artritis reumatoide, en la psoriasis, en el cáncer de mama y en la enfermedad de Crohn y cáncer de colon, entre muchas otras.